El día de hoy se encuentra con nosotros Claudio González, quien presentará el tema Manejo de interacciones farmacológicas. Claudio es químico farmacéutico con funciones clínicas en oncología y en la unidad de paciente crítico del Hospital Dr. Ezequiel González Cortés. Es candidato a magíster en epidemiología de la Universidad de los Andes y está acreditado en farmacoterapia por el Board of Pharmacy Specialties de Estados Unidos. Muchas gracias, Claudio, por tu colaboración en esta jornada. Queremos recordarle a los participantes que las preguntas pueden realizarlas durante toda la jornada y al final de la presentación, estas serán respondidas. Claudio, cuando quieras podemos comenzar. Muchas gracias por la invitación. Muy agradecido a la coordinación por permitirnos plantear un tema que desde lo clínico se ve muy poco prevalente, pero vamos a ver números y mi intención es, al finalizar la presentación, que se lleven una preocupación a su lugar de trabajo si todavía no han abordado este tema llamado interacciones e incompatibilidad de medicamentos, porque finalmente vamos a descubrir que tiene un impacto y una prevalencia que se nos va un poco de los números que pensamos nosotros en el día a día, que pareciera ser bajo, pero no es así. Esta presentación, tengo que declarar en primer lugar que no tengo conflicto de interés relacionado con los temas a abordar y que vamos a abordar 5 tópicos que tienen que ver más que nada con la repartición de temas que vamos a orientar en estas charlas. Primero vamos a hablar un poco de definiciones y epidemiología de interacciones medicamentosas. Vamos a ver algunos tipos de interacciones farmacocinéticos y farmacodinámicos. También tengo que ser bien claro que es tan amplio el tema y tanta la posibilidad de interacciones que escapa un poco del tiempo requerido para una jornada como esta. Entonces, vamos a tratar de abordar las principales interacciones, puede que quedan algunas fuera, pero la idea es como dimensionar un poco con ejemplos cómo va sucediendo este problema en el día a día. Quiero aquí también abordar algunos consejos prácticos que más que nada, aquí tengo que ser bien transparente en declarar que es parte de prácticas de mi hospital. Son consejos que me voy a dar un poco la libertad de hacerlo en función de lo que hemos aprendido los equipos de trabajo, médicos, enfermeras, técnicos, que han ido modificando un poco cómo va entregándose la información de interacciones y cómo vamos trabajando en el día a día. Entonces, muchos de los consejos prácticos son consejos, la verdad, humildemente desde un hospital y su forma de hacer las cosas, por supuesto, basado en un fundamento teórico detrás, pero también quiero transmitirle un poco de conceptos prácticos. En el tema 4 vamos a hablar de incompatibilidad intravenosa, que es un tipo de interacción entre medicamentos que aborda un poco la problemática que tiene nuestra enfermera en el uso en una misma vía de distintos medicamentos que una vez que se topan en este lugar dan origen a un montón de reacciones que vamos a aprender que son problemáticas. Y también en el mismo ejercicio vamos a ver algunos temas prácticos, consejos prácticos relacionados con el tema de incompatibilidad que también son de un hospital del cual yo trabajo y que vienen un poco a trabajar el tema en función de lo que piensan otros equipos, no solamente una visión farmacéutica que muchas veces nosotros tenemos muy bien un fundamento teórico, pero necesitamos de la retroalimentación de otros miembros del equipo para entender qué es lo que se necesita y cómo impactan a los pacientes algunas medidas que se toman. Dicho esto, entonces vamos a hablar de definiciones. Cuando ustedes en su práctica, en su equipo de trabajo, quieren llegar a un uso racional del medicamento, por supuesto, desde el diagnóstico preciso y la selección del fármaco idóneo, se diseña una pauta de administración. Esta pauta se compone de una dosis, una frecuencia y una duración de tratamiento que busca en general alcanzar una concentración óptima en el lugar donde va a funcionar. Esta concentración óptima, por supuesto, expresada en una unidad bastante particular de masa-volumen, tiene una relación directa muchas veces con el efecto. Se ha observado que de acuerdo a la variabilidad de los distintos pacientes que enfrentamos en el día a día, dosificar se convierte actualmente en un arte, sin las herramientas precisas para conocer todas las variables que afectan el proceso. Cuando nos pasamos, por supuesto, vienen los efectos tóxicos, muchas veces causantes
de eventos en los pacientes que determinan prolongación de la hospitalización, entre otras lamentables situaciones que vemos en el día a día. Y esto naturalmente no es hasta asociado a un error de medicación, puede ser parte de una dosis en un paciente en el cual no consideramos contexto clínico. Explicaciones para esto hay muchas, por supuesto. Esto de que algunos pacientes hagan toxicidad y otros no. Algunas son solamente desde el azar, de la idiosincrasia del paciente. Pero sabemos que dentro de ese mismo azar hay ciertas variables que si las conociéramos actualmente, dejaríamos de pensar que es idiosincrático. Reacciones alérgicas, predisposiciones que todavía no entendemos muy bien porque algunos pacientes hacen y otros no. Y existe otra rama de todos estos eventos y problemas en los cuales la concentración de dependencia es mandatoria. Ahí donde la concentración produce un efecto tóxico, es donde nosotros tenemos que abordar principalmente la función óptima de encontrar una dosis idónea. Así que en esta complejidad llamada farmacoterapia, la interacción es una parte muy pequeña del problema. Yo también dar a entender que esto es solo una lista del gran problema, significa dosificar al paciente, sobre todo en el mundo del intensivo, ¿cierto? También cuando el medicamento falla, todos cuestionamos la marca inmediatamente, ¿cierto? Sin embargo, se ha observado que no es siempre la marca el problema y otras razones de fondo que determinan que un medicamento no funcione, en un concepto que distintas agencias regulatorias le llaman falla terapéutica, donde tenemos que entrar a investigar qué faltó o qué se hizo inadecuadamente en el uso del medicamento. Muchas veces hay razones farmacocinéticas incluidas que explican que un medicamento no funciona. Así que muchas veces no sucede esto, que culpamos a interacciones. Las interacciones son como la cuarta línea en cuanto sospechosos de un problema particular. No la sospechamos en una falla terapéutica, no sospechamos en una toxicidad de medicamentos, y muchas veces está detrás de esto, vamos a verlo en una cuantía bastante importante. Vamos a poner un poco el rayado de cancha, distintas definiciones van a encontrar. Una de estas es del famoso Goodman and Gilman, de la base farmacológica y terapéutica, que es un libro clásico de farmacología. Aborda la interacción como la modificación cuantitativa o cualitativa de un efecto de un fármaco causado por la administración simultánea o sucesiva de otro fármaco, una hierba medicinal, un alimento e inclusive un agente ambiental. Ahí leo tal cual esta definición porque aborda un poco un tema que es bastante más amplio que el uso de un medicamento. Norma en hierba medicinal y alimentos, incluso agentes ambientales como posibles situaciones que afecten a este medicamento. Que también en términos de afectación o de participación en una interacción, vamos a diferenciarlo en un medicamento que es fármaco objeto, que fue afectado por la interacción. O sea, él participa de esta interacción y sale perjudicado, vamos a decirlo por alguna manera. Y también tenemos el fármaco precipitante, que es el fármaco que produce la interacción. A veces el rol entre uno u otro se mezclan y muchas veces ambos son objeto y precipitante a la vez. Pero hay que entender que para fines de la interpretación de la interacción, siempre hay uno que afecta al otro. Todo esto de las interacciones viene dentro de un concepto que es la evitabilidad de la reacción adversa. Preventibility, dicen en países de habla inglesa, y no es más que la posibilidad de evitar reacciones adversas a medicamentos abreviados como RAM en mi lugar o en la atención de pacientes en el día a día. En pacientes hospitalizados, esta evitabilidad va del 15 al 90% de la reacción adversa a medicamentos, siendo el error de negación en interacciones farmacológicas causa importante de estos eventos que podrían evitarse. Algunos números locales de trabajo que se han hecho en este hospital pediátrico hablan un poco que la evitabilidad de estas reacciones adversas ronda en torno al 50% en una unidad de paciente crítico y en un servicio médico quirúrgico al 56% cuando se aplican medidas específicas como algoritmos que se aplican a la reacción adversa una vez que ya ocurrió. De paciente crítico, del 50%, un 30% puede ser producida por una interacción entre medicamentos, lo que nos un poco visibiliza que parece que es un problema que va a repercutir
como reacción adversa principalmente. Algunos números, yo aquí tengo que ser bien cauto en que lamentablemente las definiciones actuales, en los estudios que se hacen de interacciones no son transversales, entonces encontramos distintos conceptos conocidos como interacción entre los mismos autores, y un problema que se enfrenta normalmente la literatura cuando uno lee estos artículos, es que los autores cuando evalúan interacción ocupan distintas fuentes de interacción, no existe una fuente global donde estén todas las interacciones que existen en la práctica diaria. Un autor toma una fuente, otro toma otra, a veces juntan dos fuentes, hasta tres, y eso hace que un poco que las pesquisas, los números de los impactos de las interacciones sean bien variables, pero no por ello bajos. Por ejemplo, se sabe que las interacciones son responsables de un 16% de la reacción adversa a medicamentos que producen admisión al hospital, en un trabajo publicado en el British Medical Journal. También sabemos que un 64% de la reacción adversa a medicamentos puede estar asociada a una interacción de medicamentos en una UCI de adultos. O sea, que muchas de las reacciones podrían ser explicadas por una interacción a medicamentos. De un trabajo publicado en una revista de intensivo de una UCI, desde una UCI del país de India. Otros trabajos muestran impacto en temas de prolongación de la hospitalización con estas interacciones y aumento de los costos. También aquí hay que ser bastante claro que en un mundo donde las interacciones están presentes todos los días, su población y repercusiones también se hace complejo, porque hay ciertas interacciones que provocan más daño que otras, y eso quizás aún no tenemos claro cuáles son los de mayor impacto y cuáles no, en términos de investigación, pero sí en lo clínico. Aquí un poco, voy a salir un poco del mundo hospitalario para ver que también desde afuera nos llegan ingresos por interacción a medicamentos. En un trabajo del 2007 se habla de que las interacciones son responsables del 0,05% de las visitas de emergencia al hospital, un número que en porcentaje es bastante bajo, pero si sumamos eso, todas las visitas de emergencia en el hospital, vamos a ver que tiene un gran impacto. También plantea un porcentaje del ingreso hospitalario y de las rehospitalizaciones. O sea, en términos porcentuales, bastante, podemos decir que no es un impacto tan significativo, pero un número absoluto, dependiendo de la casuística de nuestro centro, vamos a tener que realmente es un problema prevalente. ¿Qué es lo que se considera factor de riesgo? La polifarmacia, por supuesto. Mientras más fármacos, más riesgo. Es conocido eso que el mundo de las interacciones se tiene que acompañar de una multiplicidad de fármacos. Se dice que algunos trabajos muestran que hasta 3 veces aumenta el riesgo cada vez que se añade un nuevo medicamento. La gravedad también es una variable importante. Se ve mucho este problema en los pacientes críticos. Lamentablemente se nubla un poco la multivariabilidad, la multiafectación que tienen los pacientes a la hora de señalar un evento como particularmente atribuido a una interacción. También se ven pacientes con alteración en la función renal o otros problemas metabólicos, como hígado, por ejemplo, y también en pacientes más ancianos. Este es solo un ejemplo de trabajo. Ustedes pueden encontrar mucha información de distintos valores de porcentaje y de impacto. Este es un uso de un hospital en Norteamérica que usó Micromedia y Lexicon para evaluar la interacción de sus pacientes. Ellos detectan que hay cerca de 287 interacciones potenciales por 100 camas día y que el 5,9% se consideraría de alto riesgo. O sea, son potenciales, se refiere al término que podrían ocurrir. No midieron trascendencia clínica, pero muestran que la prevalencia de interacciones potenciales es muy alta. Aquí midieron algo, ya seleccionaron a los pacientes viendo de la otra mirada, ¿cuántos de nuestros pacientes tienen una interacción relevante seria? Se plantea que más o menos un 11% en este trabajo del año 2013. O sea, 1 de cada 10 pacientes aproximadamente, en un día cualquiera de biopsia, va a tener una interacción relevante y seria. ¿Cuál sería lo práctico ahí? Buscar esa interacción. ¿Cómo? Vamos a ver algunas pautas como para tratar de entender. Así que recordemos como definición de una interacción farmacológica potencial, una que significa que podría producirse, no sabemos si llegó o no al paciente, solo potencial, es un riesgo, y una interacción clínicamente relevante llega al paciente, obliga a modificar la farmacoterapia, produce un evento adverso, entonces esto tiene una trascendencia clínica más significativa. Esto ejemplifica un poco este problema
nosotros vemos interacciones clínicamente relevantes, un poco nubladas por las complejidades de atribuir causalidad en una unidad de cuidado intensivo, y estamos llenos de amenazas en las interacciones potenciales, esperando su oportunidad para convertirse en una interacción relevante y dañar al paciente. Algunas clasificaciones de gravedad que permiten distinguir cuando yo uso el lexicón, que es una aplicación de interacción, para evaluar la interacción de mi paciente. Hay gravedades mayores, por supuesto, a las cuales yo debería estar más atento. Categorías X como contraindicada o D mayores son categorías importantes para priorizarse entre otras menores. Otra clasificación clásica del grupo de Hamster y Hort, que hablan un poco también muy similar de interacciones que son contraindicadas o posiblemente contraindicadas, ¿sí? Hasta que no haya presencia de interacción. También son guías de repente, y algunas veces en las publicaciones aparecen ciertas denominaciones en las recomendaciones clínicas, no dar con este medicamento. En el folleto de información técnica encontramos mucha de esta información, cuando por supuesto el folleto tiene un diseño bien elaborado. El no usar con este medicamento, reducir el 50% con este otro. Siempre hay una trascendencia clínica, no solamente es contar que hay una interacción, ¿qué hago con ella? Ese es como lo que uno espera de un programa de interacción. Cuando ya entramos en el mundo más de la causalidad, cuando yo quiero demostrar que una interacción es atribuida, uno puede culpar una reacción adversa de esta interacción. Existe una adaptación de una escala operativa de algoritmo de Naranjo, que también permite decir si fue o no por esta interacción la reacción adversa. Por supuesto, hay otra herramienta, yo se lo muestro, una propuesta por un grupo que lleva mucho tiempo trabajando con interacciones a medicamentos, que tiene una serie de preguntas que se van respondiendo muy similar al algoritmo Naranjo para que los que trabajan en farmacovigilancia, y que van sacando escala y puntaje y preguntando en relación al evento. Bien, ahora vamos a abordar las interacciones, más que nada el tipo de interacciones que nos vamos a enfrentar en el día a día. Está el tipo farmacocinético. Aquí quiero volver un poco a los conceptos de dosis y efecto. Cuando se administra un medicamento en el paciente, este genera una concentración en el sitio de acción, ¿cierto? Y esto genera, por supuesto, un efecto. El proceso para convertir la dosis en una concentración le llamamos farmacocinética, o traducido a lo práctico, lo que el cuerpo le hace al fármaco. Y el proceso de la concentración a efecto le llamamos farmacodinámica, lo que el fármaco le hace al cuerpo. Entonces aquí vamos a contar un poco la explicación de los distintos tipos de interacciones de medicamentos, básicamente entendiendo que algunas son farmacocinéticas y otras farmacodinámicas. En los farmacocinéticos encontramos la clásica interacción fármaco-fármaco, que puede afectar el proceso de absorción, metabolismo y eliminación principalmente, que en términos de farmacocinética se conoce como ADME. En la absorción vamos a encontrar que pueden haber cambios en el proceso absortivo de un medicamento por otro, con reducciones importantes cuando superan el 20%. Aquí tenemos que hacer un alto y un contexto también, y explicar que en el paciente crítico la absorción de medicamento oral es muy inadecuada. Entonces, este problema puede agravar más la absorción de medicamentos necesarios en el paciente cuando no está disponible la vía endovenosa. Hay distintos mecanismos de esta interacción de absorción, que laciones se forman compuestos aberrantes que finalmente son eliminados por las heces sin absorberse por el intestino. Vamos a encontrar alteraciones en el vaciado gástrico, la motilidad, entre otros. Aquí hay unos pares de interacciones que se han ocupado en el hospital que no se deberían dar juntos. Por ejemplo, sucralfato con algunos medicamentos, la digoxina con hierro, que tendrían que tener una separación de al menos 2 horas, idealmente, si lo permite la administración en el horario. Así hay distintos, el calcio también es muy problemático en cuanto al uso de medicamentos y afecta a distintos otros fármacos que muchas veces no sospechamos falla terapéutica y comenzamos a aumentar dosis sin lograr efecto. La levotiroxina también es muy problemática en ese sentido, tiene bastante peso recomendarla en ayuno, fuera de alimentos. Esto también es una tabla práctica realizada acá en el hospital respecto a qué no dar de los medicamentos más complejos desde el punto de vista de absorción, también un material preparado
por la unidad de calidad y seguridad del paciente. Así, si yo quiero dar ciprofloxacino, tengo que tener ciertos cuidados, pero el más problemático de todo, el que parece que se lleva mal con todos los medicamentos, es nuestro conocido calcio, carbonato o cualquier forma. Otros medicamentos, el cayexalate, por ejemplo, también tendría un problema de quelación, de acuerdo a algunos warnings recientes. Y también quiero mencionar un ejemplo clásico de las quinolonas, principalmente el ciprofloxacino, cuando se quela con sales de hierro u otros cationes. Aquí hay una disminución de la biodisponibilidad del 30-50% por estas quelaciones, lo que puede significar un impacto en un paciente que esté tratándose de alguna bacteria incluso sensible, generando una reactivación de la infección si el tratamiento es inadecuado en su parte final. Todo esto puede repercutir clínicamente si no tomamos las consideraciones adecuadas. La clásica problema del cipro con los lácteos, con yogur o leche, con reducciones cercanas al 30% de su biodisponibilidad, que también pueden impactar en un tratamiento. Y por supuesto, en bacterias con concentración inhibitoria mínima, cercana al punto de corte, donde el dosificar se convierte en muy imperativo en términos de obtener concentración adecuada, puede significar un aumento del riesgo de fracaso. Entonces, ojo que muchas veces problemas teóricos nos van a llevar a consecuencias dramáticas. También interacciones farmacocinéticas clásicas son las de metabolismo. Nosotros sabemos que el hígado y otros órganos se dedican a formar compuestos solubles en agua para trabajar en conjunto con el riñón y eliminarlo por la orina, ¿cierto? Entonces, estructuras muy liposolubles son finalmente eliminadas por estos caminos, también a través de recirculación enteropática. En este transformar sustancias evolutivamente, nosotros hemos tenido por miles de años, millones de años, las familias de los citocromos. Siempre se denominan con números, lo van a encontrar ustedes en primer lugar como una familia, hasta el número, de CYP2, por ejemplo, familia, la subfamilia, y después la isoforma. Esto tiene que ver un poco con las especificaciones genéticas y las distintas variantes que pueden existir de citocromo, entendiendo que son proteínas con mucha variabilidad en su estructura, con su conformación. Así tenemos muchas familias de citocromos, estas son algunas de las familias, cada vez se investigan más, y hay muchas que metabolizan sustancias endógenas, otras se dedican a los medicamentos. Entonces, todas estas familias tienen que ver mucho en el proceso metabólico, y son básicamente los grandes, la interacción clásica que nosotros tenemos en nuestra mente, viene del mundo de los citocromos. El principal citocromo en términos de medicamentos es el 3A4, que uno quizás metaboliza la mayor parte de los medicamentos que ocupamos actualmente en este siglo. Esta es una estructura de citocromo, podemos ver distintas familias que tienen distintas conformaciones de metabolización, cada sustancia que pueden ver ahí en la parte superior como letras A, B, C, D, tiene su afinidad por estos sitios de unión. Así que cada uno tiene, cada sustancia que yo recibo exógenamente o que el paciente está bajo tratamiento, va a tener sus caminos de metabolización. Algunos, por supuesto, no siguen estos caminos y escapan a los metabolismos habituales y se eliminan directamente en algunos casos, otros por metabolización espontánea. Se nos complejiza un poco el escenario cuando lo normal es que el fármaco sea inactivo, se convierte en un metabolito inactivo. Eso es lo natural. Y por supuesto, también está el escenario que el fármaco inactivo en un principio se convierta en un metabolito activo. Y en este caso, todo lo que aplica para las interacciones que vamos a conversar se invierte. Así que quiero que se queden con la imagen del fármaco pasando a un metabolito inactivo, que va a ser el principal problema que lo vamos a enfrentar en el día a día. Esta imagen bastante poco profesional, voy a decirlo, pero ilustra un poco la problemática de interacciones. Miren la figura 1, una inhibición competitiva reversible. El fármaco verde unido a su citocromo está comenzando la metabolización. ¿Por qué se quiere, el organismo quiere eliminarlo? Entonces viene este cuadrado, que sería el fármaco B, y desplaza a nuestro fármaco original de su lugar de acción y ocupa su lugar de metabolismo y después se va. Le quita la posibilidad a ese fármaco verde de metabolizarse.
es un proceso reversible, porque después viene el fármaco verde, se une otra vez y hace su metabolismo. La inhibición competitiva irreversible, esquematizado en el gráfico 2, nuestro medicamento desplaza al medicamento verde, pero lo hace de manera reversible. Se une covalentemente al sitio y lo inactiva el citocromo. Esto se ve mucho en el omeprazol, por ejemplo. Existen, por supuesto, otros tipos de inhibiciones, como de los macrólidos en algunos casos, donde el medicamento verde que se está metabolizando es afectado por otros medicamentos que cambian la conformación del citocromo y evita que se una y pierda afinidad al medicamento verde. Eso se llama inhibición competitiva reversible. Tenemos distintas modalidades de inhibición del citocromo y distintos inhibidores. Aquí quiero ser bien cauto, que voy a nombrar solo algunos clásicos, los azoles, que son dosis dependientes en su inhibición. El voriconazol, muy buen inhibidor de los citocromos 2C19 y 2C9. Los macrólidos son la eritromicina, sobre todo, uno de los más eficientes inhibidores de citocromos 3A4. Otros ejemplos, los inmunosupresores, la midazolam también. Algunos, el 2D6, conocido habitualmente por metabolizar muchos de los medicamentos del sistema nervioso central y también por una problemática de ser sujeta a polimorfismo también, con variantes que pueden dar origen a ciertos problemas de actividad en la enzima. O sea, aparte de la interacción y los problemas metabólicos, hay pacientes que tienen polimorfismos de baja actividad que hace que las inhibiciones sean más importantes. Tenemos algunos medicamentos clásicos como la fluoxetina, paroxetina o sertralina, entre otros. Muchas veces van a haber repetidas una sustancia porque la afinidad de citocromo no es tan selectiva como quisieran. De repente un medicamento puede ocupar distintas vías. También el 12-9 tiene distintos medicamentos. Habíamos visto el fluconazol principalmente, la midazolam, entre otros. A veces clásicos como el ibuprofeno. Y como ven, cada citocromo tiene sus medicamentos inhibidores de su actividad. La inhibición a través de los mecanismos vistos. Un ejemplo clásico, la warfarina, o lo traduzco la sanocumarol también, que en su formación de metabolitos a través de 12-9 hay distintos medicamentos que van a afectar este metabolito y por supuesto van a perpetuar las concentraciones de warfarina o sanocumarol en sangre, lo que va a llevar a incremento en INR. Nosotros hemos visto eventos dramáticos, o incluso por miconazoles tópicos, que grafican un poco el drama o que esta reacción es muy dramática, que se afecta mucho el INR en los pacientes que están bajo estos medicamentos. Así que mucho cuidado en sus pacientes con anticoagulación oral. Algo está muy de moda por el tema COVID también, es como las reacciones de fase aguda inhiben citocromo. Se sabe que ciertas interleuquinas son inhibidores de citocromo y lo hacen principalmente a través de una regulación en la enzima. Se ha demostrado que en los pacientes con sepsis, un shock séptico con liberación importante de estas citoquinas, se produce una inhibición de citocromo independiente de los medicamentos. Para que entendamos un poco que en el paciente grave probablemente vamos a tener un escenario catastrófico en términos de actividad metabólica. Un ejemplo, el tocilizumab, bastante recomendado por algunos grupos y por otros, por supuesto, no. Sabemos que la interleuquina 6 reduce la actividad del citocromo P450 de los distintos subtipos y la familia, y lo hace a través de una regulación genética. Entonces le sumamos un anticuerpo que evita que la interleuquina 6 active sus señales y frena un poco estos mecanismos dependientes de interleuquina 6. Entonces se sabe que esta interleuquina 6, al revertirse por tocilizumab, se podría ir esta inhibición de citocromo y podríamos tener lo contrario, que el tocilizumab aumentaría la exposición a algunos medicamentos, aumentaría, perdón, el metabolismo a algunos medicamentos. Entonces hay que ser bien, entender que el uso de un medicamento de este tipo podría funcionar como un inductor enzimático, al cual les comentaré inmediatamente. La inducción de citocromo, o donde viene esta palabra inductor enzimático, es un proceso más lento, es mucho menos notorio porque son poquitos medicamentos los que producen esta inducción. Y podemos ver que se incrementa genéticamente la producción de enzimas hasta 50 veces cuando se someten a sustancias que son inductores enzimáticos.
Hay muchos inductores de distintos mecanismos. Los más clásicos son la rifampicina, que entre 2 a 4 días empieza a funcionar como inductor. Antes podemos verlo como inhibidor de citocromo. Y algunos anticonvulsivantes conocidos por su actividad inductora, como el fenobarbital, la carbamazepina, por ejemplo, que es más lento el proceso de inducción, puede durar semanas en el uso crónico. Últimamente se ha discutido mucho de las propiedades inductoras de la dexametasona, aunque no está claro en qué minuto empieza, porque muchas veces al principio se comportan como inhibidores. Muchos medicamentos afectan por estas inducciones y también hay que considerarlos cuando estamos pensando en falla terapéutica en su uso. La mayoría son medicamentos que se metabolizan por citocromo y uno esperaría menos efecto, ¿cierto? Así, la complejidad de las interacciones es muy, pero muy, rompe la cabeza a cualquiera, porque está lleno de inductores, está lleno de sustratos, está lleno de inhibidores que van en un juego, entendiendo que pueden existir más de 5.000 moléculas disponibles, nos vuelve locos, ¿cierto? Nuestros arsenales hospitalarios probablemente son más pequeños, pero entender que las combinaciones de interacciones posibles entre todas las moléculas de un arsenal es para volverse loco. Un clásico de inductores e inhibidores que hay que tener presente siempre son los anticonvulsivantes, las distintas actividades que tiene cada uno sobre su citocromo, particularmente confundente, y principalmente los de primera generación. Las nuevas generaciones de anticonvulsivantes, por suerte, no todos, pero la mayoría, tienen una actividad menos impactante sobre los citocromos. Y a veces, incluso medicamentos que no tienen vías de citocromos son acelerados su proceso metabólico porque se induce la glucuronización también. Por ejemplo, el lorazepam, que si bien no ocupa mucho citocromo TRA4, su glucuronización se va acelerada por sustancia inductora enzimática. Entonces, muchas veces pensamos que el medicamento se libra de esta interacción porque no tiene metabolismo de citocromo, pero reacciones de fase 2, que son las que siguen estas reacciones originales, también se afectan. Así que es una locura. Un ejemplo en midazolam, a los que les gustan las estructuras químicas, entendemos que hay una metabolización por enzimas TRA4, principalmente medicamentos que son activos, como el alfa-amilidroximidazolam, y otros inactivos. Y se elimina finalmente por glucurónido. Entonces el midazolam es un medicamento muy ocupado en los procesos de sedación en los pacientes intensivos y en otros procedimientos. Vamos a entender que gracias a sus complicaciones metabólicas y la generación de estos metabolitos, la insuficiencia renal, la hepática, van a producir acumulación de este medicamento, un riesgo de sobresedación y de acumulación también a largo plazo. Por supuesto, las interacciones van a repercutir también de forma importante. O sea, si le sumamos un escenario renal, un escenario hepático, y sobre todo esto, interacciones, la imprecisión de la dosis se vuelve prevalente. En interacciones, por ejemplo, la atorvastatina incrementa un 40% el área bajo la curva del midazolam, el uso con claritromicina un 174%, fluconazol incluso mucho más, y así. Voriconazol es muy dramático su impacto en el metabolismo, lo incrementa bastante. Los inductores, por supuesto, hacen lo suyo con reducción importante en la bajo la curva del midazolam. Entonces, atención con las sedaciones, y cuando el paciente esté sobresedado o al contrario, con falta de sedación, en los pacientes que ocupan midazolam, hay que entrar a ver estos detalles. Imposible aprenderse qué citocromo usa cada medicamento, es una locura, no recomendable para ninguna mente humana actual. Y eso nos va a limitar un poco en el día a día, en lo clínico, porque vamos a tener que someter a esto a un programa de interacciones como vamos a ver a continuación. Otro tipo de interacción es la farmacodinámica. Y aquí quiero un poco preocuparlo, porque el intervalo QT y sus interacciones quizá uno de los temas prevalentes en el mundo COVID hoy por el uso de hidroxicloroquina. Pero esto ha existido desde siempre. Hay muchas sustancias que se dedican a prolongar el intervalo QT y eso, por supuesto, se traduce con riesgo de torsiones de punta. Y esto se produce más que nada en escenarios de cierto contexto electrolítico y factores de riesgo, por supuesto, del paciente.
Hay una página muy recomendable para ver qué medicamentos prolongan el QT, que dejo el link en la presentación, que tiene un listado de medicamentos prolongadores que permiten el día a día y por supuesto que se va actualizando con nueva evidencia, tener claro qué afecta al paciente y qué no. Entonces, esta prolongación del QT que podría causar arritmias ventriculares graves en algunos pacientes, es muy, vamos a decirlo la verdad, en baja prevalencia en el escenario general, pues se ha planteado que puede ser atribuible muchas muertes súbitas de pacientes en este escenario. En los contextos de hipocalemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, el uso de otros medicamentos, este problema se va tornando cada vez más riesgoso. La hidroxicloroquina es un medicamento que fue postulado para tratamiento COVID por su cierta actividad antiviral. Aún está todavía en desacuerdo si sirve o no sirve, de acuerdo a la última evidencia. Parece que a todo apunta que ya no debería ocuparse. Tenemos entonces que tiene un metabolismo de citocromo bastante trabajado por ser una sustancia muy liposoluble, pero sus principales interacciones están en la prolongación del intervalo QT con otras sustancias. Es un prolongador de QT de por sí, solo, acompañado de otros factores de riesgo, lo es más. Hay ciertos lineamientos del uso de la hidroxicloroquina en este escenario, por supuesto considerando el uso de otros medicamentos que no competen en esta presentación, que también dejo ahí los links para que los revisen. En términos de la SOCHIME, como grupo de trabajo entre la Sociedad China de Infectología, el Colegio Farmacéutico y la Sociedad de Medicina Intensiva, elaboramos unos listados de interacciones de la hidroxicloroquina, la mayoría sí, farmacodinámica, temas de reducción lumbar convulsivo, hipoglicemia, hiperglicemia, que están disponibles en la página para que puedan revisar uno por uno los medicamentos. Se trataban de colocar la mayor cantidad de medicamentos posible, incluso aquellos que no tenían interacción, para que la persona que revisara el documento entendiera que no hay riesgo en ese caso. Y también este mismo grupo sacó unas recomendaciones de prolongación de QT con hidroxicloroquina y cloroquina, que invito también a verlo en otros escenarios, no necesariamente hidroxicloroquina, pero también les podría servir para tomar decisiones con otro grupo de medicamentos, y el documento se puede extrapolar a otras sustancias de riesgo en nuestro arsenal. La nefrotoxicidad también muy prevalente, sobre todo en el escenario de multifactorial del paciente crítico. Muchos medicamentos son nefrotóxicos, riesgosos. Cuando se juntan dos más medicamentos, el riesgo va aumentando cada vez. Cada medicamento nefrotóxico, yo creo que el riesgo se va incrementando. Habitualmente nosotros ocupamos vancomicina, amicastina, que son nefrotóxicos de por sí. En un escenario de un paciente estable, es muy poco probable que veamos nefrotoxicidad, pero en el escenario crítico, un paciente grave, por supuesto que se suma a otras noxias. El síndrome serotoninérgico, conocido por la liberación de serotonina a nivel central y periférico, que produce una serie de manifestaciones mediante, sobre todo, la inhibición de la monoaminoxidasa, que es una enzima que se dedica a metabolizar serotonina y da desde síntomas suaves a moderados a graves, incluso pasando por hipertermia, taquicardia, toda una serie de cuadros que es bastante complejo para el tratante llegar a un diagnóstico preciso. Este escenario bastante dramático, que asociado al síndrome serotoninérgico y otras variantes relacionadas a la liberación de serotonina, son un caldo de cabeza todo en el día a día cuando aparece. Hay ciertos criterios que llaman un poco al médico a diagnosticar el síndrome serotoninérgico, y en el caso de la farmacoterapia hay muchos medicamentos listados como causantes de este problema. Un clásico, el linezolid-fentanilo, en una interacción aún que aparece en los programas de interacciones como contraindicada, pero en prevalencia todavía un poco discutible su incidencia y aparición en un paciente que tiene esta combinación. Por supuesto, es algo que hay que estar vigilando siempre, entendiendo que una interacción muy inespecífica y muy difícil de pesquisar. Otras interacciones, solamente por mencionar, los efectos extrapiramidales cuando se asocian dos medicamentos antagonistas dopaminérgicos, la sobresedación a veces, el uso de AINE glucocorticoide que aumenta el riesgo de desangrado gastrointestinal, entre otros. Muy bien, unos pequeños consejos relacionados a este tema, que como les contaba, recopilo una serie de prácticas que se hacen en el hospital, y hay un grupo de trabajo aquí detrás que es parte también de todas estas recomendaciones.
siempre ante una aparición de una reacción adversa sospechar una interacción. Vimos que parece ser que buena parte de las reacciones adversas se explican por la interacción. En pacientes con polifarmacia hay muchas definiciones. Desde algún trabajo, 8 más medicamentos ya hablan de una posible interacción muy alta. Priorizar la búsqueda de medicamentos con probabilidad de interacción es importante, la dioxina, ciclosporina, los anticoagulantes orales, cada arsenal o cada hospital tiene sus medicamentos de riesgo. Uno tendría que seleccionar aquellos de alto riesgo de interacciones y si no puede abordar todo el problema, dedicarse a eso al menos. También priorizar los problemas graves de la institución, los que podrían presentarse, los que ya se han presentado, porque uno va aprendiendo en el día a día, lamentablemente, desde eventos adversos que ocurren estos problemas. Construir tablas de interacciones también otro consejo, de sus medicamentos los más habituales, para que los clínicos se vayan familiarizando con ellos. Este es un ejemplo de tabla de interacciones donde se ve qué hace con cada citocromo el medicamento. Esto es más que nada para la infectología. No pensar en la pareja de medicamentos. Los programas de interacción nos entregan dos medicamentos que hacen interacción. Tratar de pensar en teoría neuronal, en estas agrupaciones de riesgo, donde distintos medicamentos compiten entre sí a través de efectos uno sobre otro, y finalmente la salida del producto son riesgos. Pensar en riesgos, no pensar en interacciones. Tengo riesgo de prolongación de QT, tengo riesgo de alto nivel de coriconazol, tengo alto riesgo de nefrotoxicidad. Y priorice, no todas las interacciones son importantes. No es necesario conocer todas las interacciones posibles para predecir. Hay programas, y quiero pasar rápido porque ustedes conocen varios de estos programas en el día a día. Ustedes colocan en su Android o en su iPhone el término Drug Interaction, van a encontrar un montón de programas relacionados. ¿Cuál uso? Una locura, ¿cierto? La variabilidad y disponibilidad de programas es muy, muy abundante. Tengo dinero, compro Lexicon. Para celular, aplicación PC, muchas opciones. De una funcionalidad muy útil en los términos de categoría de riesgo que me permite priorizar. Tengo dinero, compro micromedes también. Por supuesto, es mucho más caro, pero también una herramienta muy útil. Si no tengo programas del Internet, Drug Interaction Checker, por ejemplo, el link se los dejo, también es gratuito. Muy útil también para un procesamiento inicial de la interacción. Hipócrates también dentro de sus aplicaciones y también hay otro que es Medscape también instrumentable. Es mejor, no hay nada mejor. Hay algunos trabajos que muestran que algunos son más eficientes que otros en detectar la interacción. En un trabajo ganó Hipócrates, pero eso no significa que sea mejor, simplemente que en esta evaluación de la interacción que tenía que detectar, las logró detectar. Finalmente, incompatibilidad intravenosa o otro tipo de interacción. Son las reacciones que ocurren y que son un problema para nuestra enfermera y para nuestro equipo clínico porque se juntan dos medicamentos por la vía y se llevan mal, no son incompatibles. Entonces producen distintos fenómenos en este camino hacia el paciente por las vías intravenosas y se torna fundamental o muy prevalente cuando hay pocas vías disponibles, muchos fármacos, que son escenarios que ocurren en el día a día. ¿Qué ocurre? Incompatibilidades físicas, se forman precipitados, turbidez de repente, cambio de color de las soluciones, y invisible a los ojos humanos, de repente se producen reacciones silenciosas que no las vemos, porque igual afectan al medicamento. Un ejemplo de compatibilidad en las preparaciones, unas películas blancas y amorfas que se producen precipitados, que vamos a llamarlo aberrantes, que no deberían entrar al paciente. En otras soluciones, de repente se forman unos grumos. La llegada de material particulado al paciente es un tema, se ha discutido mucho, todavía no se acierta el impacto, pero se ha estipulado que la formación de estos materiales particulados y su ingreso al paciente que recibe miles de partículas por otros tratamientos intravenosos o otros procedimientos puede ser contraproducente en un paciente grave. ¿Qué pasa con este material, estas incompatibilidades que se producen en la vía? Se pierde la actividad de un medicamento, o de ambos. A veces se crean productos tóxicos que producen flebitis muchas veces. Otras veces se tapa la vía. Tal cual, se tapó la vía porque se fue un precipitado tan grueso que fue imposible lograr que lo fluyera. A veces se forman trombos que pueden llegar al paciente
y a veces baja la intensidad del flujo de la vía, o sea, se produce más, y eso afecta la entrega de la precisión de la velocidad del medicamento. Hay términos muy ocupados, mezcla, jeringa. En jeringa, por supuesto, es lo habitual. El contrapreparo la misma jeringa. La bolsa en soluciones, mezcla también le llaman. La sitio, la que parece mucho más frecuente en la literatura, es cuando se juntan en un camino las dos vías. Por una vía va un medicamento, por otra va otro medicamento, y se topan en un sitio común, y ahí se hace la interacción o la incompatibilidad de sitio I. Esto yo creo que enfermería y los que trabajan con medicamentos como habitual este tema, un camino, una serie, un recorrido de medicamentos, topándose por aquí, por allá. Ahí yo de verdad conozco mucho a la enfermera, en el sentido que tienen que hacer, armar un rompecabezas, hacer maravillas muchas veces para la administración de fármacos. Otras veces está el concepto que si yo administro en un sitio y después en otro, eso no es cistit, entonces no había riesgo de compatibilidad. No es de sitio I, cuando yo administro en un lugar distal a otro proximal de un paciente en el mismo momento incluso, no habría problema porque el flujo sanguíneo se considera adecuado para producir una dilución de ambos medicamentos. Excepto, quizás la más bullada de interacción de compatibilidad es la extracción de calcio en los neonatos, que se recomienda no pasarlas juntas. Anfotericina B, por ejemplo, un montón de incompatibilidades, no se lleva bien con nadie. Entonces, no se recomienda pasarlo con nada más. Algunos consejos prácticos también, recomendaciones de nuestro centro. Si se puede hacer switch de terapia oral, por supuesto, no es la recomendación más importante. Evitar pasar dos fármacos también en una misma vía, a veces muy poco práctico, pero se tiene que hacer igual. Usar solvente habitual en los medicamentos, no evitar usar solventes raros, glucosado 10%, rimilactato, no son lo habitual, porque de eso sí que hay poco dato compatibilidad. Evitar, bueno, esto ya es más de enfermería, jugar con los tiempos para que no se toquen los medicamentos. Por supuesto, en mezcla de 3 medicamentos son ya aberrantes, porque no hay datos precisos. Si hay datos para una pareja de medicamentos, para 3 no existe. Limpiar la vía con solvente compatible traduce un fármaco para que pase el otro. Eso también dentro de los volúmenes permitidos del paciente, porque igual el lavado de vía involucra la administración de un volumen y puede, en un paciente predispuesto, causarle complicaciones. Usar catéteres de doble o triple lumen para separar los medicamentos puede ser una opción. No desaparece si se han reportado casos de incompatibilidad a pesar de este hecho. Y por supuesto, medicamentos de alto riesgo de incompatibilidad, dejar vía exclusiva. Realizar tablas, otra recomendación, adaptado a las necesidades del hospital. Y aquí tengo que decir que la información se busca en distintas fuentes, PubMed, por supuesto, a través de las bases de datos virtuales, donde están los estudios primarios de estabilidad de los medicamentos. Stabilis, una página muy recomendada para buscar compatibilidad entre medicamentos. Tristel también, el apago, también tiene una opción de compatibilidad intravenosa del medicamento con otro, y hay muchas otras aplicaciones disponibles. Entonces, un ejemplo de tablas que se han hecho con personas del hospital, han trabajado en ellas. Por ejemplo, en esta tabla era compatible e incompatible. En naranjo no teníamos datos. Otra forma también de expresarlo que uno acomoda a algunos enfermeros y enfermeras les gusta también una lista con lo que es compatible, no con lo que es incompatible. Si no está aquí, no pueden pasarlo juntos. Otra forma de ver las tablas también, aquí ya cuando es el dato, no hay dato, queda como incompatible, porque no hay información. Aquí quiero ir al tema COVID. Nosotros en el hospital trabajamos entre varios miembros del equipo de calidad y también enfermería en un documento para utilizar los medicamentos en estos tiempos COVID, que básicamente eran recomendaciones de hacer en los pacientes. 2 recomendaciones nos competen en este tema de las compatibilidades: dejar algunos medicamentos en infusiones continuas de 24 horas, que eran más que nada antibióticos, algunos corticoides, el Lesolid, por ejemplo, aprovechando soluciones tiempo dependiente, y evitar que la enfermera entrara 3 veces, 4 veces a la sala para reducir su exposición. Por supuesto, esto involucraba tener tablas de compatibilidades para guiar y evitar que se quedaran sin bien las enfermeras por usar la infusión continua.
Y la otra recomendación era coordinar los de la administración intravenosa, tratar de pasarlos todos juntos, si están una vez al día, si están cada 8, también juntarlos, y teniendo en consideración que si tienen que pasar al mismo tiempo, está este tema de las compatibilidades intravenosas, con lo cual le hacíamos tablas. ¿Cómo funcionaba esto? Lo grafico de una manera muy didáctica para que se entienda. La enfermera solicita los medicamentos su paciente a través de WhatsApp u otro medio, nos llega la información, construimos una tabla a partir de datos internos que ya tenemos bastante información, y si no tenemos datos, trabajamos por Stabilis y hacemos un producto adaptado a las necesidades profesionales de su paciente. Esto fue bien recibido entre varias enfermeras, unos productos donde dice para su paciente, si es compatible o incompatible, y también algunas recomendaciones de los tiempos de infusión. Y las concentraciones máximas, sobre todo en el escenario COVID de algunos pacientes que tienen altos problemas con los volúmenes. Muy bien, finalizando, solamente algunos mensajes. Paseamos un poco por el tema de interacciones farmacológicas, vimos que es un problema prevalente, conocimos algunas interacciones de tipo farmacocinético, farmacodinámico, solo algunas y muchas más. Vimos algunas recomendaciones en el escenario de qué hacer frente a interacciones medicamentosas, avaladas tanto por la literatura como por procesos locales. Y lo mismo también con incompatibilidad intravenosa. Vimos algunos consejos prácticos de recomendaciones trabajadas en conjunto con el equipo de enfermería en el hospital. Y termino solamente con un mensaje de que esto es un problema prevalente, no sacarle un poco el quite porque no lo he visto. Está ahí escondido en los problemas de búsqueda de causalidad de ciertos eventos en los pacientes que se dan en intensivo, pero está ahí. Yo creo que entrando a indagar y estableciendo acciones preventivas, sin necesidad quizás a veces de detectar los problemas, es un primer paso. Entender que el problema existe, abordarlo prioritario y entender que es deber nuestro visibilizar un problema para el bien de nuestros pacientes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Claudio, por su presentación tan clara. En general, hay muchos comentarios en los chats de felicitaciones para usted, así que se los hago llegar. Y tenemos dos preguntas para que nos responda. La primera es, ¿hay interacciones de antipsicóticos atípicos con medicamentos vasoactivos que alteren las pruebas de coagulación? Una interacción puntual sobre eso, ¿cierto? Sí, bien específica la pregunta. Sí, muy específica. De mi conocimiento, no he visto la verdad. No, tendría que, ahí es donde viene el tema de que no podemos conocer todas las interacciones, tendríamos que revisar nuestros programas farmacocinéticos y tratar de entender un poquito los mecanismos involucrados, porque la primera expresión que hace de la farmacología, ¿cómo afecta a cada uno de esos medicamentos a la coagulación? En el caso del antipsicótico, no parece haber un mecanismo claro, lo mismo en la vasoactiva, entonces podría ser algo bastante teórico de reporte de casos, así que me aclararía como no conocer esa interacción puntual. Perfecto. Surge una duda sobre la instancia de 6 horas de administración de la levotiroxina con derivados de calcio, ya que normalmente suelen indicar el calcio muy cercano a la administración de la levotiroxina durante las mañanas. Solicitan y le preguntan si es que tiene información para apoyar este dato. Sí, ahora hay algunos trabajos donde muestran reducción de la absorción a partir de esta sala de calcio, y dentro quizás como con conglomerado de evidencia como más impactante, más evidente, es el folleto de información profesional, que muchas veces está basada en literatura. Ahí sí, por supuesto, hay que entender que el impacto de la levotiroxina uno no lo ve en lo inmediato, van a pasar quizás meses en que hay una afectación o resultado de alteración de la hormona esteroidea. Entonces no es tan evidente. A veces en el día a día se da con calcio y cercano a calcio la levotiroxina, y ese paciente se mantiene estable en su nivel. Ese nivel obtenido a partir de la meditación conjunta es un nivel que vamos a llamarlo estable y está en el entorno de esa interacción. Entonces, si el paciente está adecuado con esa interacción
con buenos niveles de hormona tiroidea, uno mantendría el dar ambos medicamentos. No sucede el caso cuando es un paciente de largo plazo que se afecta en su estabilidad con esta interacción. Ahí creo que toma más fuerza esta recomendación del distanciamiento, que a veces es muy poco posible, porque se llora entendiendo que un paciente con polifarmacia, acomodar horario en distanciamiento, a veces poco práctico y otras veces es poco adherente recomendar cambios de seguidora o diferencias de seguidora en la administración. Si la persona que hace la pregunta, no sé si después podemos dejarle en mi correo algún medio, yo le puedo mandar algo más información técnica para que respalde esa práctica. Perfecto. Quisiera reiterar mi agradecimiento por su excelente presentación, muy clara y precisa. Por ahora no tenemos más preguntas. Reiteramos también a la audiencia que mañana tenemos una nueva capacitación. El tema es epidemiología en pandemia, lo que los clínicos debemos saber. Es a las 12 del día, igual que hoy día, y pueden conectarse a través del mismo link. Y esta presentación en particular quedó grabada y va a ser subida a nuestro canal de YouTube para que puedan revisarla en caso de que necesiten posteriormente. Muchas gracias, Claudio, nuevamente, y que estén muy bien todos. Sí, hasta luego, que estén muy bien. Igualmente.